Hola, buenas noches. Bueno, en esta oportunidad vamos a estudiar durante estas noches el libro de Isaías, el capítulo 37. Recuerden que el sábado tenemos un programa de ayuno y oración. Eh, Quiero que pensemos y reflexionemos en cómo debemos mejorar nuestra actitud al orar. Y cuando más afligidos a veces estamos, aprendemos a orar más. ¿Por qué? Porque a medida que el problema va avanzando, va aumentando, nuestra oración no es la misma repetición del día anterior. Y eso que los problemas nos van llevando generalmente al límite de nuestra vida. A veces son una pesadilla. Cuando termina, piensa uno todo esto. ¿Cuándo va a terminar? ¿Qué va a pasar mañana? Así como los problemas crecen, la oración se va desarrollando. Y es increíble que los problemas y la oración tienen algo en común. Y eso es que ambos se desarrollan en el tiempo. Sin embargo, uno de los dos debe sobrevivir. Y generalmente la oración tiene la capacidad de superar los problemas. ¿Cree usted que la oración, mi querido amigo y hermano, supera sus problemas? Vamos al libro de Isaías, el capítulo 37. ¿De qué trata el capítulo 37? Es la historia de la invasión al reino de Judá, que el rey es Ezequías, por el rey asirio Sennacherib. Es una tremenda amenaza este rey, porque donde él pasaba nadie quedaba en condiciones. Más de 200.000 soldados en la invasión que él tenía sitiado el territorio de Judá. Por donde el rey Sennacherib avanzaba, nada le podía hacer frente. Por lo tanto, se sentían muy seguros y esto daba a que ellos tuvieran mucho orgullo y una autoestima demasiado alta. Fueron tremendamente arrogantes. Llegaron a decirle al rey de Ezequías que ningún Dios podía detenerlos y que Dios los iba a entregar finalmente en sus manos. O sea, hasta tomar la manipulación de Dios. Él decía, no van a escapar de mi mano y el Dios de ustedes no los va a poder defender. ¿Conoce usted la arrogancia? ¿Le es familiar la prepotencia? Y a veces se complica a usted en la vida porque a veces nos vemos enfrentados a situaciones que no podemos gobernar, que no podemos ni siquiera lograr una tregua, en situaciones que nos golpean incluso a veces estando caídos, y son enfermedades a veces estas amenazas, enfermedades que son potentes, fuertes, avasalladoras, crueles, despiadadas y muchas veces hasta causan la ruina económica financiera de la familia. Amenazas como por ejemplo cuando a usted se le pierde el auto, lo comienza a buscar, pide ayuda, no lo encuentra y finalmente se da cuenta que le robaron su auto y para colmo usted no tenía ningún seguro. Ante la tragedia usted tiene una posibilidad de maldecir, de insultar, de gritar, llorar, enrabiarse, amargarse. Pero ante la tragedia también tú te puedes llenar de miedo. Y el miedo te va a paralizar, el miedo te va a llenar de angustia y finalmente vas a caer en la desesperación. Ante un grave problema, siempre Dios tendrá para ti una potente respuesta. ¿Qué hizo este rey ante esta situación donde más encima el rey Sennacherib le envió por escrito una carta diciendo bajo qué circunstancias debían rendirse y que no tenían salida y escapatoria? El paso número uno del rey de Israel Ezequías fue el siguiente. Vamos a la Biblia, el capítulo 37 del libro de Isaías, el versículo 14. Esto es lo que hizo este rey judío. Tomó, dice, la carta del rey enemigo y la leyó. Luego Ezequías subió a la casa del Señor y la extendió delante del Señor, y Ezequías oró al Señor, y ahí comienza la oración de Ezequías. Entonces lo que hace Ezequías es abrir la carta delante del Señor en el templo o en la iglesia. Usted cuando abre una carta lee el contenido y te das cuenta que es un cobro por atraso de los dividendos. O abres la carta y los exámenes muestran un mal resultado, un mal pronóstico. Le cuesta ver a veces una cuenta de agua, por ejemplo, del agua potable, con una cantidad tremenda que te cobran, que tú dices, ¿por qué? ¿Qué pasó aquí? Arriba de 200.000 pesos de agua, ¿cómo puede ser esto?
Estás leyendo a lo mejor en un sobre que abres, que la ilustre municipalidad te envía, y cuando estás leyendo de la ilustre municipalidad que te invita al segundo juzgado de policía local a pagar un parte por 120.000 pesos por andar en vías segregadas, etc. Entonces, finalmente, cuando el rey abre la carta, la lee, él va a la iglesia y va nuevamente y lee la carta en la iglesia y entrega la carta, el problema, lo entrega en oración. Entonces, eh, Dios es interesante que ve y escucha la aflicción de sus hijos. Dios se puede hacer cargo de la angustia de todos nosotros y de la amenaza y del miedo que a veces tenemos y de la carga que llevamos. Ezequías tomó la carta, tomó la amenaza, la leyó y se fue a la iglesia y allí oró y presentó su problema al Señor. ¿Será que Dios lee cartas? ¿Será que Dios le podemos abrir las cartas de los exámenes y podría ayudarnos? ¿Será que Dios me ayudará ante mi futura pensión, donde todos estamos pensando que vamos a tener pensiones bajas? ¿Podrá el Señor ordenar nuestro país? ¿Podrá el Señor darnos tranquilidad en Santiago para levantarnos para trabajar? ¿Cuándo se terminará esto de los incendios intencionados? ¿Cuándo le darán descanso a los bomberos? Recuerda el primer paso. Lleva tu problema a Dios, aunque esté escrito. Ten la confianza de llevar tu problema a Dios y preséntalo con todos sus detalles. Esto hará que el problema ya no esté en tus manos, sino que está en manos de Dios. Lo estás traspasando a alguien que puede enterarse con todos los detalles de tu problema. Eso es la oración. Es sinceramente entregar un problema. Y para eso usted debe aprender a confiar. Y esto le va a permitir a usted tener una carga mucho más liviana. Y cuando llegue esta noche, el Salmo 4, el verso 8 dice así: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Que tenga una buena noche. Nos vemos nuevamente mañana. Que Dios lo bendiga.